nombre es Berta Alcalde, somos del proyecto Reforma Penal MX y estamos aquí ahora con Alonso González Villalobos, quien además de ser litigante es consultor y experto en temas de sistema penal acusatorio y derechos humanos. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Alonso. Gracias, Berta, a ti. Alonso, te quería preguntar, sabemos de una reciente iniciativa que acaba de ser presentada en la Cámara de Diputados sobre una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Correcto. ¿Nos podrás decir quién presentó esta iniciativa y de qué se trata? Mira, es una iniciativa que encabeza el diputado César Camacho Quirós, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de los Diputados, pero lo que entendemos es que es una iniciativa que en realidad se trabajó desde hace mucho tiempo por varios sectores del Ejecutivo Federal, entre los que estarían la Comisión Nacional de Seguridad, la propia Procuraduría General de la República, en fin, los cuerpos de seguridad del Poder Ejecutivo Federal. Lo encabeza el diputado César Camacho y esta es en realidad una segunda versión de un primer intento que ocurrió desde el año pasado por incluir en el sistema de justicia penal acusatorio normas que nada tienen que ver con el modelo adversarial y que tienen por propósito claramente endurecer los procedimientos penales. De forma tal que parecería esto pues una respuesta a la necesidad de hacerle frente a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia organizada, con instrumentos que le dan pues, poderes superlativos a los órganos de persecución. ¿Nos podrías detallar un poquito más cuáles son los puntos más importantes de esta iniciativa, los puntos más preocupantes que tú ves? Pues mira, yo te diría que en general toda la iniciativa es muy preocupante, es una iniciativa muy extensa, toca muchas disposiciones, no solamente del Código Nacional, sino de otros cuerpos normativos. Claro, hay algunas cosas que son positivas, por supuesto, pero lamentablemente a mi juicio son muy poquitas en comparación al resto de las reformas propuestas en este paquete. Y diría que la línea central, o sea, la columna vertebral que inspira la miscelánea, la columna central es empoderar al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación, dándole poderes que básicamente atentan contra los principios de inmediación y de contradicción y de presunción de inocencia en el sistema acusatorio. Te doy 3 ejemplos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la introducción de la prueba de referencia. La prueba de referencia es el término que en la jerga procesal se utiliza para referirse al dicho de un testigo que viene a juicio a dar cuenta de hechos, a platicar hechos que no le constan a él, sino que a él se los contaron. Esto en la jerga ordinaria le llamaríamos los famosos testigos de oídas. Bueno, en la iniciativa se está pretendiendo permitir que los policías que entrevistan en el curso de sus investigaciones puedan venir a juicio a dar cuenta de lo que le dijeron los entrevistados sin necesidad de traer a los entrevistados, lo cual rompe 2 principios esenciales. En primer lugar, el principio esencial de la contradicción, que la defensa no podrá jamás controvertir a la fuente primigenia de la información, porque esa fuente primigenia de la información nunca va a estar en la audiencia de juicio. Y además rompe el principio de la inmediación en tanto que el juez o el tribunal que tenga que valorar lo que el policía diga, estará escuchando a una persona que no le constan los hechos, sino que da cuenta de lo que terceras personas le refieren. Y esto, bueno, pues se parece muchísimo a lo que sucedía en el sistema tradicional de justicia, que se hacía pasar como si los testigos en efecto vinieran ante el juez a decir lo que habían visto o escuchado de los hechos en cuestión. Esto es peligrosísimo porque le da a la policía y a la procuraduría incentivos muy perversos para procurar la obtención de la información que de todas maneras, según la reforma, tendrá que ser valorada en la audiencia de juicio, es casi como tasar la prueba, y pues ya te imaginarás tú no solamente la violación al principio de inmediación y de contradicción, sino también el problema o la enorme área de oportunidad que se genera para que las policías y los cuerpos de investigación pues recurran a métodos más bien poco justos en la obtención de la información. Claro. Esa es una primera dimensión. Una segunda dimensión que también resulta muy preocupante es la reversión de la carga de la prueba para efectos de
absolver en juicio. Okay. En los los sistemas de justicia adversariales, el tribunal para poder condenar tiene que estar convencido más allá de toda duda razonable, es decir, tiene que estar moralmente convencido de que no hay otra forma de explicar los hechos, sino por aquella forma que lleva a la condena del sujeto, ¿no? En tanto que en un Estado democrático de derecho, la responsabilidad de de probar la acusación le corresponde al Ministerio Público, la defensa o el acusado en realidad no tiene ninguna obligación de probar su inocencia. Y este es un principio esencial que tiene que ver con el equilibrio del poder en los sistemas democráticos de justicia. No tiene que ver con hacerle el favor a los delincuentes, tiene que ver con limitar al Estado que por naturaleza tiene el poder, tiene las pistolas, tiene las armas y por tanto la enorme tentación del ejercicio dictatorial, del ejercicio de opresión a los gobernados. Entonces, el principio de presunción de inocencia es un principio esencial para que funcionen las democracias. Bueno, la iniciativa lo que dice, o lo que pretende incorporar, es que para que haya duda razonable, es decir, para que el tribunal pueda absolver, es necesario que la defensa o el acusado produzca prueba en juicio que le dé base al tribunal para efectos de decir hay duda sobre la responsabilidad de la persona acusada. Esto es ridículo, esto es absurdo, esto es transgredir el más elemental estándar de presunción de inocencia, de equilibrio en el ejercicio del poder. Esto se entiende solamente bajo la lógica de un Estado que está desesperado por querer obtener sentencias condenatorias, ¿no? Es decir, un Estado en el que no hay todavía una capacidad real de investigación y por tanto una capacidad real de acusación para efectos de que los delincuentes estén en la cárcel. Claro. Nadie podría estar en contra de la idea de que los delincuentes tienen que estar en la cárcel, por supuesto que todos lo queremos. La pregunta es los cómo, ¿no? Y te diría que una tercera dimensión que es muy preocupante también de la miscelánea, hay muchos otros temas, ¿no? Pero esta tercera dimensión que me parece muy importante destacar en este momento es que se vuelve a la idea de la introducción de documentos como si los documentos fueran los productores de la información. Hay una disposición que señala que lo que se haya introducido en la investigación, en la etapa de vinculación, no necesariamente tendría que producirse nuevamente en la audiencia de juicio. Y esto es regresar al sistema inquisitivo en el que la decisión se va construyendo progresivamente sin presencia del juez. Y por tanto se rompe inmediación y se rompe contradicción y se rompe publicidad y se rompe continuidad y se rompe concentración, es decir, se rompen todos los principios rectores de los sistemas adversariales. Otra vez, este es un reflejo de un Estado que quiere ir construyendo la decisión porque desconfía de sus jueces, porque desconfía de la decisión que se vaya a tomar en juicio. Ok. Ahora, nos hablaste de distintas problemáticas a las cuales está atendiendo esta iniciativa. Mencionaste el tema de delincuencia organizada, de desconfianza, de poca preparación de los operadores. Y tú hablaste de los cómo, nos diste, esta opción no es la adecuada. Entonces, correcto. ¿Qué opciones viables tenemos a estos problemas? Correcto, no, y además déjame ser muy claro, yo estoy convencido de que es necesario tener un Estado absolutamente capaz de hacerle frente a la delincuencia y a la delincuencia organizada. Es mucho el dolor que causa el fenómeno delictivo. El asunto está en que nuestras instituciones tienen que ser capaces de dar respuesta a la delincuencia, no mediante mecanismos represores, porque eso a ningún lado nos va a llevar, ¿no? Hay sistemas, hay formas de hacerle frente a la delincuencia organizada que son perfectamente compatibles con el régimen internacional de protección esencial de derechos humanos. Por ejemplo, un régimen de delincuencia bien pensado, exclusivamente dedicado al fenómeno de la delincuencia organizada, que sin duda alguna sería una excepción respecto del régimen ordinario de proceso penal, es en principio el primer paso que tendríamos que dar. Es decir, generar un proceso penal específicamente pensado para la delincuencia organizada, en el que se contemple la operación de reglas de excepción que no se valen, digamos, en el procedimiento ordinario respecto a todos los demás. Pero si incluimos esas reglas de excepción para todos los casos, lo que vamos a terminar es teniendo una administración de justicia en cualquier asunto peor que la que teníamos antes de la reforma de 2008, ¿no? Claro. Entonces, yo diría, sí hay un cómo, claro hay que hacerlo. Ese cómo es desarrollar un sistema
excepcional, especializado en el combate a la delincuencia organizada, con reglas de excepción, sin duda alguna. Y eso es perfectamente compatible, por ejemplo, con los instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, de la que México es parte, ¿no? Muy bien. Ahora, ya por último, en relación a la posición que puede tomar la ciudadanía o qué podemos hacer nosotros para tratar de evitar que esta iniciativa o iniciativas similares pasen. Pero yo creo que es bien importante que la ciudadanía cada vez hagamos un esfuerzo más fuerte de difusión de cuál es el sentido de la reforma constitucional de 2008, cuál es el propósito que se persigue y cómo es que la justicia en un sistema adversarial bien administrada, por supuesto que contribuye a una mejor calidad de vida. No hemos hecho un ejercicio, o sea, el gran ausente en la reforma es el ausente de la difusión masiva, de la socialización masiva, ¿no? Y por eso es fácil que intentonas regresivas, como esta miscelánea a la que nos estamos refiriendo ahora, pues puedan pasar y que puedan pasar, digamos, más o menos en lo oscurito, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir las cosas por su nombre. ¿El Estado tiene necesidad de hacer frente a la delincuencia organizada? Sí, bueno. ¿Y no puede hacerlo con los instrumentos actuales? Pues parecería que no. ¿Es necesario tener un régimen excepcional? Bueno, pues hay que dárselo, pero bien pensado, es especialmente dedicado exclusivamente al fenómeno de la delincuencia organizada. Estos ejercicios de difusión que tú encabezas, Berta, y lo que hace Borde, me parece que es esencial, es fundamental difundir las cosas y decirlas por su nombre, ¿no? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Alonso, por tu tiempo. Gracias por explicarnos este tema tan importante. Muchas gracias a ti, Berta. Buen día. Buen día.